rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Tenemos a Rodrigo, que aún sigue con molestias, no está pudiendo hacer los entrenamientos completos, y está Okoye tampoco. Y bueno, pues vamos a estar trabajando, nos quedan 2 días y vamos a aprovecharlos para ver si nos acabamos de meter. La integración de Adam a nivel táctico está siendo, él es un jugador inteligente y con muy buena capacidad de adaptación y con cultura ACB, y por lo tanto no ha costado, y en lo físico va mejorando también, ¿no?, en cuanto a coger ritmo competitivo. Y Kenan pues ha hecho el entrenamiento de hoy y también es un chico muy inteligente. Nos va muy bien que haya vivido ya la experiencia de la ACB, y bueno, creemos que se va a adaptar pronto, pero también le falta un ritmo competitivo. Es un Manresa que basa su capacidad competitiva en hacer todos los detalles muy bien, que en nuestros detalles es importante la técnica individual, la táctica individual, la táctica colectiva. Creo que sin ninguna duda será el equipo en el que más se va a ver la mano del entrenador de la competición, entonces, pues, porque es un gran entrenador y porque el baloncesto que intenta desarrollar es de alto nivel. Y bueno, pues, pero que sorprendentemente han encontrado muy pronto un nivel competitivo, a pesar de las novedades de la plantilla. Ganaron la Liga Catalana. Ganar la Liga Catalana no es nada fácil, ¿eh? Tuvieron que ganar a Andorra y al Barça en la final. Bueno, pues quizá una cosa que han sumado, y yo creo que les ayudó para ganar este título, es que encontraron también talento, ¿no? Han fichado jugadores con talento, y que eso pues les va a dar un plus, a lo mejor haciéndolos mejor que, por ejemplo, el Manresa la temporada pasada. Pues en ese juego, yo creo que ese juego unos y cincos, ¿no?, que ellos cuando se encuentran esta comunicación de sus bases con sus cincos, pues a ellos esto les hace muy difíciles de defender. Luego también una muy importante es que corren muy bien y corren con mucha mentalidad, que todas las canastas que saquen corriendo, pues bajar el número al máximo posible, y evidentemente el factor de ritmo, ¿no?, que va a estar el rebote. Que bueno, entonces a este momento de la temporada todos los equipos somos un poco más inconsistentes y perdemos un poquitín más de balones de la cuenta, que en eso nosotros estemos un poquito mejor.